¿Cuándo fue la última vez que pagaste algo y pensaste, esto antes costaba mucho menos? No estás loco, no estás equivocado, no es tu memoria, es la inflación. Y en este año 2026, aunque muchos expertos dijeron que ya había pasado lo peor, la realidad es bastante más complicada que eso. Hoy vamos a ver exactamente qué está pasando con los precios en el mundo, qué se espera para lo que queda del año y lo más importante, qué significa todo esto para tu bolsillo. Quédate hasta el final porque hay un dato sobre América Latina que muy poca gente está viendo. En este video vas a entender qué es la inflación en términos reales y por qué sigue siendo el mayor dolor de cabeza económico del planeta. ¿Qué dice el FMI, el Banco Mundial y la ONU sobre lo que viene? ¿Qué está pasando en América Latina país por país? ¿Y cuáles son los factores que nadie te cuenta que podrían volver a disparar los precios antes de que se termine el año? Esto no es un video de teoría económica aburrida, esto es lo que necesitas saber ahora mismo. Para entender dónde estamos hoy, necesitamos hacer un viaje rápido por los últimos 6 años. En el año 2020, la pandemia paralizó el mundo, las fábricas cerraron, las cadenas de suministros colapsaron y los gobiernos inyectaron billones de dólares para evitar una crisis total. Eso funcionó para salvar empleos, pero tuvo un precio, demasiado dinero circulando con muy poca producción. El resultado lo vivimos entre el año 2021 y el año 2023. La crisis inflacionaria de esos años demostró la rapidez con que las perturbaciones mundiales pueden modificar la dinámica de los precios. Las consecuencias de la pandemia, los conflictos, los fenómenos climáticos extremos y las nuevas fricciones comerciales crearon una serie de cuello de botella en la oferta, elevaron los costos de los insumos y el transporte y afectaron los mercados energéticos. Desde entonces los bancos centrales subieron las tasas de interés al máximo. La medicina funcionó, pero el paciente todavía no está del todo bien. Aquí viene el primer dato importante, la inflación global general se proyecta que caerá al 3,1% en este año 2026, mientras que en el año pasado, en el año 2025, fue del 3,4%. Suena como una buena noticia y en parte definitivamente lo es, pero hay una trampa que los titulares no te dicen. Aunque los precios están bajando en términos de velocidad, siguen erosionando los ingresos reales, especialmente para los hogares de bajos ingresos, donde los costos de alimentos, energía y vivienda siguen siendo una fuente importante de presión y desigualdad. Dicho de otra manera, los precios no están bajando, están subiendo más despacio. Esto es muy distinto. Justo cuando todo apuntaba a una normalización, llegó un nuevo choque. Tras haber resistido al aumento de las barreras comerciales y la incertidumbre, la actividad mundial enfrenta ahora la dura prueba del estallido de la guerra en el Medio Oriente. ¿Por qué importa esto? ¿Por qué es tan importante toda esta guerra que pasa en el Medio Oriente en todo el mundo? Porque en esta región se produce casi el 30% del crudo y el 20% del gas mundial. Y cualquier interrupción en esas rutas puede disparar los costos de energía en todo el planeta, lo que a su vez encarece absolutamente todo lo demás, como transporte, producción, alimentos, entre muchos otros. Otro factor que está presionando los precios son las guerras comerciales. En el año 2025 el crecimiento mundial se vio respaldado por un aumento del comercio antes de los cambios en las políticas, pero se prevé que esos impulsos se desvanecerán en este año 2026 a medida que se debiliten el comercio y la demanda interna. Las tensiones entre potencias económicas generan aranceles. Los aranceles encarecen importaciones y eso se traduce directamente en precios más altos para el consumidor final. El FMI, en su actualización de enero del 2026, proyecta que se prevé que la inflación mundial descenderá. Si bien la inflación en Estados Unidos retornará más lentamente al nivel fijado como meta, eso importa porque Estados Unidos exporta inflación al resto del mundo a través del dólar. Los riesgos desfavorables dominan las perspectivas. Un conflicto más prolongado o más amplio, al agravamiento de la fragmentación geopolítica o nuevas tensiones comerciales podrían debilitar notablemente el crecimiento y desestabilizar los mercados financieros. Ahora bien, pero quizás estás pensando, esto es en el mundo. ¿Y qué pasa ahora en mi país? Ahora vamos a lo que más afecta directamente, porque la situación en América Latina tiene matices muy importantes que cambian completamente el panorama.
La inflación en América Latina lleva años siendo un problema estructural y en el 2026 no es la excepción. La ONU espera una inflación promedio del 4% en la región para este año, frente al 4,5% proyectado en el año 2025. Dos tercios de los países registraron descensos inflacionarios en el año 2025, con avances notables en Argentina, Cuba y Surinam. Sin embargo, devolver la inflación a los rangos normales ha resultado más difícil en economías como Brasil y Colombia, donde la inflación subyacente sigue elevada. Ese promedio del 4% suena razonable, pero los promedios no son alentadores. Veamos ahora país por país. Argentina sigue siendo el caso más extremo de la región. Argentina finalizó en el año 2025 como uno de los países más inflacionarios del mundo, con un índice acumulado del 31,5%. Aunque eso ya fue una fuerte compresión respecto al año 2024, año en que los precios al consumidor habían subido al 117,8%, para este año 2026 la proyección de analistas privados sitúa la inflación en torno al 20,1%, bajando sí, totalmente bajando sí, pero todavía es totalmente devastadora. Brasil tiene su propio reto. Las preocupaciones fiscales y la incapacidad de anclar la inflación mantuvieron la política monetaria en modo restrictivo. Y el Banco Central incluso subió las tasas al 275 puntos básicos en el año 2025. ¿Esto qué significa? Significa crédito caro, menos inversión y más presión sobre los consumidores. Chile, por otra parte, también enfrenta presiones. El Banco Central chileno mantuvo las tasas en 4,5% y elevó su meta de inflación para este año 2026 al 3,6%, citando el alza del crudo y la inestabilidad geopolítica, lo que demuestra la rapidez con que las presiones externas se filtran en la dinámica doméstica. Perú es uno de los países más estables. Los analistas económicos peruanos prevén una inflación de alrededor del 2,1% para este año 2026, un dato que refleja la solidez de sus instituciones monetarias. Las principales economías de América Latina se beneficiarán ahora de sus expectativas inflacionarias mejor ancladas, resultados de las reformas institucionales iniciadas hace unos 25 años atrás, que incluyeron la adopción de regímenes de metas de inflación, el fortalecimiento de las independencias de los bancos centrales y el fin del predominio fiscal. Eso en términos simples significa que la región aprendió de sus errores históricos. Los bancos centrales de la mayoría de los países latinoamericanos tienen hoy más credibilidad y más herramientas que antes para controlar la inflación sin que la situación se les salga de las manos. ¿Qué puedes hacer tú con toda esta información? Entender que la inflación no solo es para economistas. Esta información cambia cómo debes manejar tu dinero ahora mismo. Primero, si tienes ahorros en efectivo, la inflación se los está comiendo. Busca instrumentos que al menos empaten a la inflación de tu país, fondos de inversión, bonos o activos reales. Segundo, el crédito sigue caro en la mayoría de la región. Evita endeudarte en tasas variables si puedes. Las tasas de interés altas son la medicina de los bancos centrales contra la inflación y tú no deberías pagar ese precio sin necesidad. Tercero, los precios de energía son el indicador clave de lo que se viene. Si el conflicto en Medio Oriente escala, todo sube. Estar atento a esto te va a dar la ventaja para tomar decisiones antes que los precios se muevan en tu mercado local. Cuarto, en países con inflación alta como Argentina, Venezuela o algunos centroamericanos, dolarizar parte de tus ahorros sigue siendo una protección real. No perfecta, pero real. La inflación no es solo un número en las noticias, es la fuerza invisible que decide cuánto valen tus esfuerzos. Entenderla es una ventaja real en un mundo donde la mayoría actúa sin información. Si este video te aportó algo, dale like para que más personas en nuestra comunidad puedan acceder a este tipo de contenido. ¿Hay algún país en América Latina del que quieras que hablemos en profundidad? Déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.